Sí, justamente esta semana un audio ha concitado la atención de la ciudadanía, un audio en el que aparentemente la juez que habría llevado adelante este caso habría determinado la detención de un médico, la privación de libertad, una sentencia injusta, aparentemente. Esto es lo que sucede. Y durante todos estos días han hablado algunos actores del caso Alexander, pero esta noche queremos agradecer la presencia de la jueza Patricia Pacajes, que en las últimas horas ha sido suspendida del cargo. Esta jornada se ha presentado a prestar declaraciones, no pudo prestar declaraciones, nos lo va a contar todo, pero ella está esta noche con nosotros para contarnos, para explicarnos, para probablemente responder a esas interrogantes que hoy se están convirtiendo en especulaciones. La juez Patricia Pacajes está con nosotros acá en Que No Me Pierda. Doctora Pacajes, un gusto saludarla. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, señor César Galindo. Muy buenas noches a toda la población boliviana que escucha este programa tan prestigioso. Doctora Pacajes, esta noche también desde Santa Cruz de la Sierra nos acompaña nuestra colega Cecilia Bellido, con quien vamos a compartir justamente esta entrevista. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente la doctora Patricia Pacajes después de todo lo que ha acontecido, después de que se haya revelado un supuesto audio en el que se escucha su voz? Yo tengo que preguntarle, nuestra primera pregunta ¿es la voz de la doctora Patricia Pacajes en ese audio que se ha escuchado? Sí, acepto. Lamentablemente el día lunes en la mañana, cuando salí de mi casa, escuché, unos amigos me mandaron por vía Face, me dijeron que había salido una publicación de un audio. Y no creí, la verdad, no creí. Posteriormente llegué a mi trabajo y ahí ya un medio de comunicación me llamó. Queremos entrevistarle sobre la publicación y el audio. Me sorprendí, la verdad, me quedé bien sorprendida. Y lo único que hice es entrar. Tenemos cada media hora señalado audiencias de juicio oral. Entonces inmediatamente entré a trabajar. Entonces esa voz que se escucha en ese audio que fue publicado es su voz. Sí, es mi voz, acepto. Sin embargo, el día lunes vino los medios de prensa y yo dije, ¿de qué audio me hablan? Estaba sorprendida, no escuché yo el día lunes todo. Por eso yo dije el día lunes, quiero aclarar a la población. Y yo dije, debe ser montado, es el único que yo voy a tomar las medidas correspondientes, legales, dije. Bien, se han dicho muchas cosas, se han dicho varias cosas, entre ellas de que la jueza había enviado a la cárcel a un inocente. ¿Qué es lo que tiene que decir usted a propósito de todo lo que se ha dicho? Eso también quiero aclarar a toda la población boliviana. También en los medios de comunicación escuché a los señores padres del médico que se encuentra detenido preventivamente, no condenado. Ya, he escuchado en los medios de comunicación a los señores padres, dijeron, el Tribunal 10º dictó sentencia y condenó a tantos años, no a 20 años, dijo, y está a 4 años detenido. Sin embargo, quiero aclarar ese aspecto. El Tribunal de Sentencia 10º, que el caso de bebé Alexander, la suscrita es presidenta de ese caso, no ha dispuesto la detención preventiva, sino es que ha emitido una sentencia y dicha sentencia no causa estado. ¿Qué quiere decir eso? Es apelable, cada resolución o cada sentencia es apelable. En este caso han formulado apelación tanto el acusado, doctor Jerry Fernández, como la otra coacusada. Es decir, aún no causa estado y el Tribunal de Alzada es donde confirmará o revocará el fallo.
después del Tribunal Departamental todavía hay otra fase donde el Tribunal de Casación, que va hasta Sucre. No podemos juzgar o señalar que nosotros habíamos condenado, o sea, que la doctora Patricia Pacajes ha condenado al doctor Fernández a 20 años de prisión todavía. O sea, ¿está con la detención preventiva todavía? Está con la detención preventiva y ha sido este proceso remitido al tribunal con detenido, es decir, con detención preventiva del doctor Jerry Fernández. Pero no está con sentencia ejecutoriada. No está con sentencia ejecutoriada, en términos claros para la población, no está con sentencia ejecutoriada. Al no estar con sentencia ejecutoriada, este fallo no causa estado. Bien. Es decir, aclaro, se presume aún su inocencia todavía. Bien, doctora, permítame, Cecilia Bellido quiere formularle algunas preguntas. Cecilia, por favor. A propósito, doctora, buenas noches, le saludo desde Santa Cruz de lo que usted acaba de decir. ¿Estos 20 años no corresponden a una sentencia para el médico? Eso es lo que quiero que le aclare, por favor, a la población. Porque si bien puede estar el caso en una instancia de apelación, la sentencia ya ha sido emitida. ¿Él fue condenado a 20 años por el tribunal? Evidentemente, ya se ha dictado la sentencia en un juicio oral público contradictorio. Y se ha condenado a la pena mínima de 20 años. La sanción por violación e infante es de 20 a 25 años. Cuando se dictó la sentencia, la señora representante del Ministerio Público y los acusadores particulares pidieron la pena máxima. Sin embargo, el tribunal, a base de la valoración de las pruebas, ha emitido la pena mínima. Usted nos decía... Pero no hay una sentencia ejecutoriada todavía porque faltan algunos pasos procesales, algunos... Claro, el juicio oral tiene etapas procesales. Etapas procesales. Etapas procesales, donde la última etapa es la conclusión. Y el proceso en sí tiene todavía recursos que le franquea la ley, que es apelación restringida. Bien. Se encuentra con apelación. Claro, Cecilia, está en proceso de apelación, pero la sentencia está. Y esto también es bueno aclararlo, doctora, porque el hombre fue detenido, el médico en este caso, fue sentenciado a 20 años. Efectivamente, en todos los procesos judiciales en el país, y quien entiende de derecho lo sabe, hay instancias de apelación. Pero esto no quita que la sentencia sí se emitió. Es decir, que él está condenado a 20 años en la primera instancia que fue este juicio que fue llevado a cabo por el tribunal. Usted decía se presume su inocencia. Entonces, si se presume su inocencia, ¿por qué se condena, doctora? Para el tribunal 10º de sentencia, donde se ha emitido, ha habido aportación de pruebas. La prueba aportada por el Ministerio Público ha sido suficiente, ha causado convicción. Hay plena prueba para el tribunal. Para el tribunal. Para el tribunal, porque prueba testifical, abundante prueba testifical, prueba documental y prueba material científica que fue emitida por el Instituto de Investigaciones EDIF. Doctora. A ver, doctora, el tribunal está constituido por varios jueces, ¿sí? Como su nombre lo indica, son constituidos por 3 jueces técnicos. 3 jueces técnicos. Entre ellos está la doctora Patricia Pacajes. Entre ellos, o sea, la suscrita es presidenta. Usted es presidenta. Sí. Pero, a ver, es decir, no es un fallo que solamente usted lo emite. No emito solamente. O sea, los 3, puede haber en este caso voto de disidencia o disconformidad de votos, pero en este caso la sentencia es por doctora, voto unánime, porque se ha causado hay plena prueba, como le reitero, hay prueba científica, documental, testifical, que señalan la responsabilidad del doctor. Doctora, por favor, si usted nos puede identificar qué prueba. De ese audio que se ha difundido. Sobre el audio, quiero aclarar, primero aceptando mi voz, y quiero
como le dije, el día lunes yo no había escuchado. El día martes escuché y me puse mal el día lunes, por eso pedí mi baja médica en la tarde. Ya me puse mal. ¿Qué pensó ese momento? Yo dije, ¿qué audio? Ya dije, ¿qué audio? ¿Y cuándo lo escuchó? Cuando lo escuché, y escuché otra vez, 2 veces, ya, y me sorprendí. Y es mi voz. Pero yo no, me ha costado asumir, o sea, me ha costado dónde era eso. La verdad, recordaba. Sí, no recordé, pero después es mi voz, no voy a negar, pero después recordé dónde me grabaron. Bien, Cecilia, por favor. Doctora, yo quiero, usted decía hace instantes, porque quiero que la población pueda entender, en ningún momento se ha dicho que usted sea la única responsable de esta sentencia. Efectivamente hay un tribunal. Si bien su persona ha salido a la palestra o a la luz pública, tiene que ver efectivamente y está relacionado con el audio que se ha escuchado. Pero yo le consultaba porque usted decía en principio que se presume aún la inocencia del doctor, pero después cuando le consulto me dice que para el tribunal hubieron suficientes pruebas. ¿Usted no puede decir qué pruebas? ¿En base a qué pruebas fundamentales se sentencia al doctor? El proceso se ha sustanciado en reserva. Entonces, lo único, como le digo, en base a las pruebas, para el tribunal hay plena prueba. Ya, entonces, no puedo detallar ese aspecto. Tenemos entonces que... ¿Por qué no puede detallarlo, doctora? Como le digo, en reservas. Pero detallar, hay prueba testifical que señalan que el autor responsable es el médico. Pero pruebas testificales, Ya. no pruebas... Segundo, prueba documental bastante. ¿Testimonios, doctora? Que Sí. también señalan que es. Y estas pruebas han sido testimonios ahí. ¿Científicas, pruebas científicas, valoradas. doctora? Hay prueba científica que ha sido emitida por el EDIF. La prueba o sea, el fallo está basado en la prueba científica porque, digamos, estamos hablando, si bien tenemos que respetar la reserva del caso y tenemos que respetar la reserva del juicio, pero para que la población entienda, porque en este momento lo que se está manejando públicamente es que hay una persona supuestamente inocente, de acuerdo a lo que usted dice en este audio que acepta, le pertenece, es su voz y su persona. Entonces, para que la gente entienda cómo es posible que se sentencie una persona que se presume es inocente, que la jueza que integra el tribunal dice presume que es inocente, ¿en base a qué prueba? Vamos a respetar efectivamente lo que dice el juicio, que es la reserva, pero sin caer en detalles. ¿Se condena por pruebas testificales? ¿Se condena por pruebas científicas, por pruebas periciales? Eso es lo que queremos entender. Creo que el país merece también saber en base a qué se condena 20 años. ¿Documentales qué significa, doctora? ¿Testimonios? Porque en un caso de violación creo que las pericias... Prueba documental aportada por el Ministerio Público. En este caso, la prueba testifical, documental, pericial aportada por el Ministerio Público han causado convicción para que emita el fallo el tribunal y por voto unánime. Doctora, en base a estos argumentos ustedes emiten un fallo y usted le decía a César hace instantes que usted se sorprendió cuando escuchó el audio. En algún momento usted también mencionó que existió presión para un fallo. No sé si en este sentido o para emitir un fallo, para que exista una persona que tenía que ser responsable de lo que le había ocurrido al pequeño Alexander. ¿A qué presión se refería usted, doctora? Hubo mucha presión en el desarrollo del juicio por parte de la señora representante del Ministerio Público, doctora Susana Buyán. ¿Ya? También hubo presión
por una de las abogadas que es del gobierno departamental autónomo, la doctora Patricia Ríos. Estas presiones en plena audiencia, a consecuencia de estas presiones, la suscrita ha sufrido crisis nerviosa. Y esto ha sido puesto en conocimiento la conducta de la representante del Ministerio Público, en conocimiento de su inmediato superior, que es el doctor Edwin Blanco, al cual se ha remitido mediante oficio. Lamentablemente no se tiene respuesta del doctor Edwin Blanco. También se ha remitido con copia, en la segunda, con copia al fiscal general, para lo cual voy a presentar, acá tengo, en fecha 27 de noviembre de 2017 años, se pone en conocimiento del doctor Edwin Blanco sobre la conducta asumida de la señora representante del Ministerio Público, toda vez que la misma amenazaba a la suscrita con iniciar proceso disciplinario y proceso acción penal. Y eso consta en obrados. Si lo revisan todos los obrados, van a encontrar, el oficio está en obrados. La presión, doctora, era para que usted condene no usted, sino el tribunal, condene a alguien en el juicio para que se encuentre al responsable. ¿Era la presión o la presión era para que se condene al doctor Fernández? En sí, para que, o sea, la presión era a la suscrita especialmente. A usted. En una oportunidad hemos sido objeto de griteríos las dos juezas técnicas, ya, con palabras inclusive ya ofensivas, ya. Entonces... ¿Pero qué le decían? O sea, que ya le exigían, ¿qué tipo de presión? ¿En base a qué era la presión? Por ejemplo, planteaba recursos de revocatoria, recursos de reposición, que tienen la facultad de plantear todas las partes. Recursos de reposición, el recurso de corrección ya no tiene pues recurso ulterior. Sin embargo, en base a la Constitución Política del Estado, planteaba otros recursos sobre recursos sobre recurso. Doctora. Ya. Pero yo quiero que quede claro lo que nos está diciendo. Doctora, discúlpeme, quiero que quede claro lo que nos está diciendo. ¿La presión era una presión social para que se encuentre a un responsable por lo que le ocurrió a Alexander? ¿O era una presión de estas personas que usted denuncia hoy públicamente para que se condene al doctor Fernández? Creo que es bueno que quede claro esta figura y que no quede volando en el aire el concepto. La presión era de la señora fiscal, como reitero. Posteriormente, ella interpuso denuncia contra la suscrita. Y la suscrita inclusive ha informado al Consejo de la Magistratura, señalando que con documentación pertinente, señalando que está ejerciendo presión y a la vez yo pedí en ese momento al Consejo informe señalando que no es el Consejo de la Magistratura, no es pues, un ente disciplinario y sancionador, sino somos el personal humano, los jueces, y que debemos también tener protección. En ese entendido yo informé al Consejo. Sin embargo, el Consejo consideró ese aspecto y no me sancionaron. Pero posteriormente puse en conocimiento del señor fiscal, doctor Guerrero, y no tuve respuesta. Posteriormente, faltando un mes, si no me equivoco, el abogado doctor Daniel Mollo, que es por parte del Ministerio de Justicia, presionó y convocó a la señora ministra de Igualdad de Oportunidades, la señora de apellido Morales, ¿ya? Y cual denunció contra el Tribunal en Pleno. ¿Qué denunció? Sí, la señora ministra denunció en los medios de comunicación señalando la retardación de justicia que habíamos incurrido el tribunal, pero sin embargo
de manera objetiva denunció ya, cambió el objeto de la denuncia y denunció por maltrato contra el personal, en las que se llevó un debido proceso en el régimen disciplinario, pero los testigos de ese proceso disciplinario fueron la señora fiscal, todos los acusadores particulares. Estamos conociendo los pormenores, los detalles en realidad de esto que la gente no conoce y que bueno, que ese audio prácticamente ha señalado que usted sería responsable de enviar a la cárcel a un médico inocente. ¿Se ratifica en sus declaraciones, doctora Patricia Pacajes? Con respecto al audio, quiero pedir disculpas si ofendí a algunas autoridades. Quiero pedir disculpas de ellos públicamente y también quiero pedir garantías si toman represalias contra mi persona, porque ya estoy sufriendo. He escuchado en los medios también que estoy siendo procesada por varios tipos de penales, pero solamente la suscrita. Y quiero pedir garantías que se me otorguen para que no tomen represalias, porque temo también por mi salud, por mi seguridad. Yo tengo una hija y la verdad... ¿En este momento está sufriendo algún tipo de presiones? El día de ayer o el anteayer me cortaron mi wifi, no sé, no me explico. Todo estaba bien, pero lo cortaron. ¿Qué más? Y luego me envían mensajes, obviamente no los conozco personas, me envían mensajes. ¿Qué tipo de mensajes? Que soy una loca, que se me va a procesar, que voy a estar adentro. Yo temo por mi seguridad, más aún pido garantías contra la persona que me grabó. Yo ese día, lo voy a dar la fecha, ese día era 1 de mayo y una amiga me llamó, me invitó a una parrillada, ¿ya? Me insistió, a tanta insistencia, accedí a la invitación. Y en ese lugar estaban 3 damas, ¿ya? Más la amiga, ¿no? Éramos 3 damas y un solo varón. Y por eso descubrí quién me grabó, ¿ya? Porque en el audio digo, eres un varón, o sea, el único varón. Y evidentemente compartimos la parrillada y luego nos servimos. La verdad, 2, si no me equivoco, debe ser más de 3 copas tomé, pero no estaba consciente de mis palabras que emití. Yo misma no puedo creer el audio, por eso pido disculpas públicamente a todas las autoridades que ofendí. Yo misma me siento indignada. Creo que me pusieron, tal vez me dieron alguna bebida adulterada. No recuerdo ese día cómo llegué. Cecilia, por favor. Doctora, para usted, ¿el doctor Yairy Fernández es inocente? Como dice en el audio. Con respecto al audio, es una opinión personal. Su opinión, y no por se eso le puede pregunto. fundar una sentencia sobre una opinión personal. En su opinión personal. Sino sobre la base de las pruebas. En su opinión personal, doctora, Yairy Fernández, el médico Yairy Fernández, ¿es inocente como dice usted en el audio? ¿Se ratifica? No, como le digo, no estaba consciente de mis palabras que emití en el audio. Hay prueba plena para en el fallo que señala. Entiendo. Y me remito a la sentencia. Entiendo lo de las pruebas, pero hace instantes, hace un minuto atrás, usted ha dicho es una opinión personal y un fallo no se puede infundar en una opinión personal. Por eso le vuelvo a reiterar, si usted considera personalmente, le estoy preguntando su opinión personal,
Más allá de la sentencia, doctora. Por eso, no sé si me entiende, ¿no? La sentencia se funda sobre las pruebas, sobre la base de la valoración integral que uno otorga a cada prueba. En este caso, los 3 jueces otorgamos el valor correspondiente conforme señala el artículo 373 de la ley 1970. Pero en ese audio usted dice que aparentemente da a entender, usted dice que el doctor Fernández es inocente. También me pregunto yo misma, o sea, me pregunté del audio, ya, pero estoy siendo como interrogada en el audio. La persona que ha grabado debe ser el que me está interrogando. O sea, prácticamente ponen las palabras a mi boca. Doctora. Pero, o sea, cuando la está interrogando y le pregunta y usted responde que el doctor Fernández es inocente. Como recalco, yo no estoy consciente de mis palabras que emito, o sea... ¿No estaba consciente con las palabras que admite? Claro. Pero para usted, en su opinión personal, ¿no hubo violación al menor Alexander? Si señalamos violación, ¿no? Violación no simplemente se puede causar con el pene erecto, ¿no? Sino con objeto también se puede causar violación, ¿ya? Entonces, las pruebas científicas de EDIF señalan que hay desgarro, o sea, desgarro en el esfínter anal. ¿Qué prueba científica hay bastante prueba científica, si no me equivoco, no voy a detallar, pero hay 3 o 4 pruebas científicas de EDIF. ¿Del EDIF? Del EDIF. ¿Cuál fue la...? Que señalan que hubo violación. Que señalan, no violación, sino señalan que hubo dilatación anal. Doctora. ¿Cuál es la prueba que determina que el doctor Fernández es culpable? Por eso, como le digo, le pongo un ejemplo. Hay bastante prueba científica que ha presentado el Ministerio Público. También ha presentado la defensa misma, ¿ya? La defensa ha presentado a la doctora, una médico forense, que dice que no hay violación. Eso ha sido valorado. Doctora. En los medios de comunicación he escuchado a la doctora el día de hoy, ya, donde dice que no hay violación. Evidentemente, eso está señalado en la sentencia. Se ha valorado eso, pero es una médico forense. Aquí en otro lado hay 3, 4 médicos forenses que dice que hay. Pues es la palabra de este médico forense contra otra. Claro. Usted hacía referencia... Hay bastante prueba testifical de la misma manera que señala. Doctora, usted hacía referencia a la prueba, perdón, César, del IDIF. Sí, del IDIF. Usted hacía referencia a la prueba del IDIF, o sea, pruebas científicas del IDIF. Pero la perito del IDIF, la doctora Terán, dijo que no hubo violación en su informe. A ver, aclarar. Claro, ella señala que no hay violación. Sí. Pero ella, si no me equivoco, realizaron la autopsia entre 3 médicos forenses. 2 dice que hay y 1 dice que no hay. En el informe general del IDIF, y para que quede claro a la opinión pública, el informe forense del IDIF dice que hubo violación o que no hubo violación, doctora. El informe final del IDIF. Dice que hubo. El informe final del IDIF el informe final dice que hubo violación. Que hubo violación. No recuerdo si está violación, palabra violación, pero hubo agresión. Agresión. Pero hubo agresión. Agresión. Doctora, el antígeno prostático no le corresponde al doctor Fernández. Entonces, ¿a quién le pertenece? Hablando del informe también y de las pruebas periciales a las que usted hace referencia. ¿Y que han sido públicas? Claro.
Justamente en eso se basó la sentencia, ¿ya? Y está en la sentencia, me remito. El antígeno prostático ha sido encontrado en el ano del bebé, en el hisopado del ano del bebé, del bebé. Y es la misma prueba de la defensa. La defensa tiene conocimiento. Pero no le corresponde al doctor Fernández. En este programa también dijo que no se encontró. Está en la sentencia y a las pruebas me remito. Doctora, permítame, pero no le corresponde al doctor Fernández, ¿o sí? A ver, eso sí, ¿a quién corresponde? Eso debió hacerse en la etapa preparatoria y no en la etapa del juicio oral contradictorio. Pero ¿Y no, por qué no se lo hizo en la etapa preparatoria? En la etapa preparatoria es, como lo dices, otra etapa. ¿Ya? Dura 6 meses, desde la imputación hasta que se formule la acusación. Tiene que haber elementos de convicción. Pero si no había, entonces, ¿cómo pudo pasar una siguiente etapa? Eso es la responsabilidad de los que acusan. Pero si no hay esa prueba, es una responsabilidad de la defensa debió pedir a quién corresponde ese antígeno prostático. Nosotros no hacemos no hacemos investigación. El tribunal es imparcial. Para que quede claro, doctora, entonces, permítame nuevamente... Cecilia, ¿algo más que usted quiera consultar? Sí, y para que quede claro, porque la verdad que no entiendo la respuesta todavía, quizás no la entiendo yo. El antígeno prostático, la respuesta que le pregunto, por favor, es un sí o no. ¿Le pertenece al doctor Fernández, sí o no? Eso en la etapa investigativa debió comprobarse si le pertenece o no. A nosotros nos traen, aquí hay antígeno prostático, es la prueba ya realizada. Por eso, pero le consulto y le vuelvo a preguntar, ¿le pertenece o no le pertenece? Más allá de que se debió haberse realizado en la primera, la segunda, la tercera etapa, ¿le pertenece o no, doctora? Porque estamos hablando de la condena a una persona. La defensa para mí en la etapa investigativa no ha cumplido con esclarecer las pruebas. No. Hubo mala defensa. Mala defensa, dice usted, de los abogados, en este caso del doctor Fernández. Pero por el otro lado, que la Fiscalía, que era la parte acusatoria, y usted lo está admitiendo aquí, no termina, o sea, no deja claro si le pertenece o no. Y hasta ahora a mí no me queda claro, porque en base a esto también se realiza y se ejecuta una sentencia, doctora. En base a las pruebas, efectivamente, es un tribunal, sentencia a una persona. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque estamos hablando de que cualquiera de nosotros el día de mañana puede estar involucrado en una denuncia, nos puede ocurrir una situación como esta. Entonces, lo que vamos a requerir como ciudadanos bolivianos es que efectivamente la justicia se base en pruebas reales. Por eso le reitero mi consulta, doctor, y perdone la insistencia. El antígeno prostático, de acuerdo a lo que dice, que fue público este informe, no le pertenece al doctor Fernández. Entonces, ¿en base a qué el tribunal lo sentencia a 20 años por el delito de violación, doctora? En la etapa investigativa no se comprobó a quién le pertenece, pero sin embargo ese antígeno prostático en el bebé encontrado, así como en el papel higiénico, han sido colectados en el hogar, el papel higiénico y del bebé, en el anito del bebé. Pero se sabe que no le pertenece al doctor. En el hogar, el único varón era. ¿Ya? Pero de acuerdo Pero a es una también se suposición. tomó como prueba
que sobre su conducta, porque en materia penal se valora también la conducta, ya se toma en cuenta la conducta del acusado. En este caso tiene el acusado, el doctor Jerry Fernández, antecedentes que anteriormente había intentado agredir a una menor. Pero bueno, eso no se ha podido tampoco comprobar. Hay varios elementos. Hay declaraciones sobre ese aspecto. Ahora, pero sobre la recolección de esos elementos que se recogieron en el hogar, pueden haber cientos de personas, pueden haber papás, pueden haber otros varones, otros niños, otros varones que hayan podido llegar a ese lugar. No se puede decir que solamente fue el doctor Fernández que haya ingresado al mismo, primer elemento. Segundo, eso es lo que no queda claro, no queda establecido. Si ese examen le pertenece, es del doctor Fernández, si eso no se ha podido establecer, ¿por qué se lo sentencia? Esa es la gran pregunta que se hace la ciudadanía, ¿no es verdad? O sea, ¿esa es suficiente prueba? No debería ser suficiente prueba, porque si no hay un estudio científico que diga evidentemente esto pertenece al doctor Fernández porque hemos tomado la prueba de ADN, etcétera, etcétera. Si existiera esa prueba, entonces ya perfecto, se podría determinar con seguridad. Pero acá estamos viendo que no hay esa certeza, y eso es lo que llama la atención, porque hay una persona que ha quedado privada por 20 años, o por lo menos condenada por 20 años, y que podría quedar privada de libertad por 30 años más, doctora, ¿no? Eso es lo que condena a la ciudadanía. Doctora. Lo reitero, o sea, la prueba, hay de cuatro médicos que dicen que hay agresión ya sexual. Okay. Sexual, ya. Pero hay una prueba que dice que no. Doctora, pero entonces, permítame. Pero esa prueba de esos cuatro médicos todavía no dejan clara la figura. Pero estamos dando vueltas sobre lo mismo. Bueno, César, permítame, claro, pero permítame. Yo creo que lo que no está en duda es lo que pasó con el bebé Alexander. Es decir, lo que pasó tiene que efectivamente tener un responsable. Doctora, pero la base del principio legal, y usted como administradora de justicia lo entiende, y creo que los ciudadanos bolivianos lo tenemos que entender así también el mundo entero. Se presume la inocencia de un acusado hasta que no se demuestra su culpabilidad. Le reitero la pregunta que le he hecho hace instantes, que le ha vuelto a reiterar César hace algunos minutos. Si en este caso se presume la inocencia de una persona, dejando de lado que se pudo haber determinado que existió el delito de violación, etcétera, etcétera, si no había una prueba, si el Ministerio Público no pudo demostrar que el antígeno le pertenece al doctor Fernández, una prueba fehaciente que él es el responsable, ¿por qué lo condenaron, doctora? Perdón, corrijo, me he equivocado a la pregunta recién. Ya, se presumía la inocencia, pero en este caso, al emitir el fallo, el tribunal tiene la plena convicción, causó fe probatoria a las pruebas aportadas por el Ministerio Público y por la acusación particular. ¿Cuál prueba, por favor? Queremos conocer. ¿Cuál prueba? Me confundí, por eso le estoy corrigiendo, me confundí en señalar que se presume. No, pero es un principio básico. Voy a corregir en que el doctor Jerry Fernández acusado está detenido preventivamente aún. Doctora, está sentenciado. No, yo le pregunto. Su inocencia. Doctora, ¿cuál prueba? César, también, si me ayuda. ¿Cuál prueba? ¿Cuál es la prueba entonces, en base a la cual se sentencia a una persona? Si no hay una prueba, ¿cuál es la prueba? Una prueba forense que determine que él fue el responsable. ¿Se sentencia? Hay prueba forense, por eso le digo, hay 3 médicos, si no me equivoco, hicieron que dicen que el doctor Fernández... Hay otros medios de prueba documentales que también han sido remitidos al análisis y también han señalado que hay... Pero el antígeno no le pertenece a él, el antígeno encontrado, doctora. Ahí está. No le pertenece al doctor Fernández. El antígeno no le pertenece a él. Claro, pero eso de que no le pertenece, pero eso no es competencia del tribunal mandar a comprobar a quién pertenece. ¿Y dónde está la presunción de la inocencia, doctora? ¿Y la presunción de la inocencia para no sentenciar a un inocente si todavía se presume? Tomemos en cuenta que ninguna prueba apunta a que él ha sido el responsable. No, ya he corregido, ya he aclarado.
o sea, me equivoqué, admito, no se presume su inocencia, sino es que se encuentra el doctor Jerry Fernández detenido a un preventivo. Doctora, lo último que le consulto, y le agradezco muchísimo por estos minutos. Okay. Lo último, permítame, César. Mirándole de cara a la gente, a la población boliviana en este momento, y también porque quienes administran justicia y quienes estamos en una sociedad principalmente debemos rendir cuentas de nuestros actos. Le pregunto, ¿por qué se condena al doctor Fernández si no hay una prueba fehaciente que lo incrimine y que diga él fue el responsable del delito de violación? Mirándole a la población boliviana. Como le reitero, hay prueba testifical abundante que señalan que el autor es el doctor Jerry Fernández. Bueno, queremos agradecerle a la doctora Patricia Pacajes por estos minutos, por haber conversado con nosotros y responder a nuestra consulta. Doctora, muchas gracias. Gracias a usted, yo estoy agradecido, señor César Galindo. Gracias, doctora Pacajes. Gracias, Cecilia. Estuvo con nosotros la jueza Patricia Pacajes, que bueno, llevó adelante este proceso contra el caso Alexander. Cecilia. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Y era importante, y le agradezco... Perdón, está hablando la doctora. Quiero aclarar, en los medios de comunicación dijeron que yo me había escapado y no es así. Estaba con baja médica, me puse mal, la verdad, yo misma me sorprendí del audio y aclaré eso. Y el día de ayer presenté memorial señalando que presentación espontánea, y posteriormente fui de manera física a la fiscalía y no se encontraban, no me quisieron escuchar, o sea, admitir mi presentación. Y por la noche he escuchado, ya, hoy o ayer, que se va recién valorar si me admiten mi presentación espontánea o no, ya. Entonces, yo no me pregunto si estoy buscada. La población ha mostrado como que yo estuviera escondiéndome o escapado. Yo voy a asumir plena defensa, ya. Yo no tengo nada que mentir. Yo voy a asumir conforme manda procedimiento. Gracias, doctora Patricia Pacajes, por estos minutos nuevamente. Cecilia, estuvo con nosotros la jueza que llevó adelante el caso Alexander con nosotros. Es difícil. Es difícil muchas veces y le agradezco a la doctora la paciencia principalmente para nuestros cuestionamientos y nuestras interrogantes. César, y digo es difícil porque estamos hablando de un caso que efectivamente merece justicia, que es la muerte de un niño, pero en este caso también hay otra persona que merece justicia. Lo que hemos entendido esta noche es que en base a pruebas teóricamente testificales, como nos dice la doctora, se condenó a una persona a 20 años de reclusión, que el antígeno prostático no le pertenece al doctor Fernández, lo ha dicho la doctora también aquí esta noche en Que No Me Pierda, y ha revelado efectivamente que tuvo presiones. Yo le agradezco nuevamente, doctora, y le agradezco por la paciencia que ha tenido también a los cuestionamientos e interrogantes que hemos tenido nosotros, pero es nuestra función, como medios de comunicación, como periodistas, preguntar, y que la opinión pública finalmente juzgue. Muchísimas gracias, doctora Pacajes, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, César. A usted. Bien, gracias, doctora Pacajes. Ha sido un placer, Cecilia, compartir con usted este contacto nacional. Es, como usted lo acaba de mencionar, complicado. Todavía quedan varias etapas. Según lo que ha manifestado en principio la doctora Pacajes, el caso no está cerrado. Todavía quedan algunas otras instancias judiciales en las que la defensa del doctor Jerry Fernández tendrá que hacer hincapié. De todas maneras, hemos tratado de entender y de que la doctora Pacajes pueda explicar algunos elementos de por qué se tomó las determinaciones, por qué se sentenció, por qué ese tribunal sentenció sobre las pruebas, sobre lo que presentó la defensa. Una forense decía que bueno, no había pruebas y otros 3 dijeron que sí había y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, como usted lo acaba de mencionar, complicado. Todavía quedan
todavía quedan algunas dudas, sin duda. Sí, Gracias, sí. Cecilia. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias. Agradecer a la gente que ha seguido nuestra entrevista en redes sociales también. Si la quieren compartir, está en Que no me pierda Santa Cruz, Que no me pierda La Paz. También estamos en vivo en el Twitter, @Que no me pierda